Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Buen Señor y Padre nuestro, yo imploro tu asistencia. Te hemos orado para que el corazón nuestro, el corazón de mis hermanos, sea receptor de tu palabra. Ahora pido para que me ayudes a mí como un débil expositor de tu palabra. Ayudes a hacerlo conforme a la intención que el Espíritu tuvo al inspirarla. Que seamos edificados, Señor, para gloria de tu nombre y el gozo de esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, como ya dimos lectura y hemos considerado anteriormente, fue necesario que Pablo y Bernabé fuesen encaminados por la iglesia en Antioquía para tratar este asunto que fue traído a la mesa por estos que habían venido de Judea, quienes estaban enseñando a los hermanos. Y hablamos acerca de lo irónico de este relato, puesto que Lucas define a aquellos que habían hermanos, que habían creído como hermanos, ya eran hijos de Dios, que habían sido sellados con el Espíritu Santo, ya les había sido dado el don del arrepentimiento y la fe que conduce a reconocer a Cristo como el Salvador, el Redentor. Pero estos que habían venido de Judea habían querido añadir al principio de la sola fide, de la sola fe, una práctica que era correspondiente al antiguo pacto. Y nosotros necesitamos, hermanos, cuando damos lectura a estos pasajes, cuando los exponemos, cuando los enseñamos,
cuando queremos hacer de ellos parte de nuestro devocional, de nuestra experiencia de conocimiento del Señor, nosotros necesitamos entender varias cosas. La primera es el reconocimiento, la distinción que existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Además de que tenemos delante de nosotros un relato histórico que nos permite conocer ese proceso, ese periodo de transición entre uno y otro pacto. Que para ellos, para los que habían creído, fue un proceso paulatino, gradual, en el cual el Espíritu Santo, haciendo uso de los apóstoles, particularmente del apóstol Pablo, quienes fueron utilizados por el Señor para clarificar los términos del nuevo pacto, para establecer la doctrina que venía por causa de un correcto entendimiento del Antiguo Testamento y que venía también por causa de la iluminación del Espíritu Santo en ellos. La doctrina que aparecía a través de las profecías de aquello que era correspondiente, aquellas que eran correspondientes al Mesías, al Redentor, al que ellos esperaban, aquella doctrina que venía envuelta en un velo de misterio, fue develada, fue descubierta cuando el mismo Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, les muestra a ellos que todo aquello según el lenguaje paulino, era sombra y figura de lo que habría de venir. Así que estas cosas debemos nosotros tenerlas presentes para entender el por qué al final, como dimos lectura en el verso 20, Jacobo establece en algunas versiones 3, en otras 4, principios que eran cosas prácticas que hacían los judíos creyentes que no habían abandonado del todo y que para los gentiles les habría de ser necesario la abstención de estas cosas para que juntos, tanto judíos como gentiles, pudieran sentarse a la misma mesa. En el libro de los Gálatas vemos que incluso el mismo Pedro tuvo temor de personas como esta, y a Pablo le fue necesario llamar la atención a Pedro, porque él se retraía por la presión, por el temor, a ofender las conciencias de aquellos judíos que habían creído en el Señor Jesucristo, pero que aún no habían entendido del todo la doctrina del Evangelio. La semana pasada llegamos hasta el versículo número 5 y 6, allí donde notamos y leemos que algunos de la secta de los fariseos, luego de que ellos ya llegasen a Jerusalén para tratar este asunto, estos de la secta de los fariseos, nos dice allí que habían creído. Lucas no pone en duda que ellos hayan creído. Sabemos quiénes eran los fariseos, eran los celosos, se denominaban a sí mismos como los santos, los apartados, los más estrictos dentro de la fe judaica. Estos, aunque habían creído, se levantaron en medio del concilio y pretendieron establecer un principio para los gentiles, y lo dicen de esta manera: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Interesantemente, hermano, ellos hacen mención de la circuncisión como el principio fundamental de ese proselitismo que debían experimentar los gentiles para ser reconocidos como parte de la iglesia del nuevo pacto. Así que ellos están mezclando, es un sincretismo entre la vieja tradición, la enseñanza del antiguo pacto y lo que el Señor quería para la iglesia. Así que ellos pretenden que se les ordene a ellos el ser circuncidados, y además de esto, de este rito externo, mandarles que guarden la ley de Moisés. Y ahí se puede prestar este versículo para un gran debate, una discusión que es una discusión que lleva algún tiempo
¿verdad?, en las esferas de discusiones teológicas, y es la postura de aquellos que afirman que la ley no tiene tres aspectos. La realidad tripartita de la ley de Dios, lo que es el aspecto ceremonial, civil o moral. Aunque los judíos debemos reconocer que veían la ley como una unidad, en la práctica, valga la redundancia, la practicaban o la implementaban, la enseñaban desde estos tres aspectos. El primero, que corresponde a la circuncisión, obviamente es algo que tiene que ver con el rito, con lo ceremonial, con la tradición, con el mandamiento que Dios le había dado al pueblo para que todo aquel que fuera descendiente de Abraham y más adelante que aun siendo gentil quisiese unirse a la fe de la nación judía, a todos ellos tuviesen la marca externa, física, en los hombres de la circuncisión. Además de esto, luego de circuncidarse, podemos decir que esta era el rito o la celebración inaugural que introducía, conforme a aquella tradición, a los hombres a la participación de los deberes y beneficios del nuevo pacto. Dice, cuando esto lo hagan, entonces, ya que ellos han creído en el Dios de la nación de Israel y en Jesucristo como el Mesías prometido, además de esto, no les bastará con ellos, sino que ellos deben guardar la ley de Moisés. A lo cual más adelante responderá Pedro con mucha certeza y a la luz de su propia experiencia. Así que ellos querían imponer esta carga en el corazón y en el cuerpo de los gentiles que ya habían creído. Obviamente para ellos no era necesario porque ya ellos eran circuncidados. Ya ellos tenían esta señal en su cuerpo y hasta aquí debemos reconocer que ellos seguían guardando la ley de Moisés. Seguían reuniéndose el día de reposo. Ellos seguían guardando todas estas tradiciones, todos estos preceptos que les habían sido dados como receptores del mismo. Ahora, ellos querían que estas personas, así como acontecía antes de la venida del Señor, ellos fueran prosélitos, convirtiéndose primero a la ley de Moisés para así tener seguridad de su salvación por la fe puesta en Dios. Así que ellos querían mezclar el antiguo pacto, el pacto de obra, con el pacto de gracia. Y es por eso que Pablo y Bernabé anteriormente vimos, habiendo ya sido iluminados y habiendo visto la gran obra que Dios había hecho en los gentiles, tuvieron una gran discusión con ellos. Ellos contendieron con ellos en gran manera. Y de allí entonces surge la idea de enviar a Pablo y a Bernabé con otros hermanos de la iglesia en Antioquía para que fueran a la iglesia en Jerusalén. Algo que notamos ahí es la distinción, ¿verdad? La separación entre la iglesia local de Antioquía y la iglesia de Jerusalén y demás iglesias que habían sido establecidas, habían sido plantadas. Jerusalén era el epicentro de la evangelización para los judíos, mientras que Antioquía de Siria fue el epicentro de la evangelización hacia el mundo gentil. De allí partió Pablo en sus viajes misioneros. Allí regresó del primer viaje, y nos dice el verso 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Así que para ello guardar la ley de Moisés requería, como dije anteriormente, según ese entendimiento, el de los judaizantes, que se efectuase la circuncisión. Ese es el punto principal de esta discusión. Es el punto principal también que vemos en la epístola a los Gálatas. De hecho, Galacia, la ciudad de Galacia, se encuentra en la región de Antioquía. Más adelante, aparte de esta discusión y de esta carta que se envía, como vamos a ver más adelante, a los hermanos en Antioquía, Pablo tiene que escribir una segunda carta para volver a clarificar la doctrina y la no necesidad de circuncidarse. Cuando leemos la carta a los Gálatas, que fue escrita mucho más adelante, y notamos que no fue solucionado del todo el problema, entendemos con cuánta perseverancia, o tenemos que reconocer con cuánta perseverancia los judaizantes, aquellos que predicaban en lenguaje de Pablo otro evangelio, insistieron y perseveraron hasta que llegaron a corromper el corazón de los hermanos en Galacia, en la región de Antioquía,
quienes se supone que a la luz de la carta recibida ya tuvieran claro que la salvación es un asunto de fe solamente por la gracia en el Señor Jesucristo, la gracia de Él. Hermano, y a la luz de esto nosotros reconocemos que no hay nada nuevo debajo del sol, que aún en la actualidad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el único Evangelio, el Evangelio bíblico, para es necesario que nosotros presentemos apologética, que nosotros defendamos con determinación, como dimos lectura en la epístola a los Colosenses, en el capítulo número 2. Allí leímos: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es menester que nosotros cuidemos nuestras mentes y nuestros corazones de doctrinas de hombres que muchas veces tienen acceso a la iglesia porque no son evaluados, no son filtrados, no son discernidos por la iglesia, porque a su vez la iglesia no sigue el modelo congregacional, porque la iglesia ha sido dejada al cuidado de hombres que actúan de manera autoritaria, dictatorial, y no reconocen el don de Dios en los creyentes, el discernimiento, la morada del Espíritu Santo, y que viendo esto y aprovechándose de la ignorancia de estos, introducen todas estas herejías, todas estas enseñanzas que no son bíblicas. Por ello se reunieron los apóstoles y los ancianos, los líderes, entre los cuales se encontraba Jacobo, para conocer de este asunto, para indagar y llegar a una conclusión. ¿Y cuál iba a ser la recomendación para los hermanos en Antioquía? Así que, del mismo modo que nosotros no negamos la unidad del ser divino, ¿verdad?, la doctrina de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, nosotros también reconocemos que la ley de Moisés, dividida en estos tres aspectos: ceremonial, del cual hemos sido librados; civil, porque ya no estamos en una teocracia, no somos el Israel del antiguo pacto; y el moral, que nos sirve para la evangelización de los hombres y la regulación de nuestra vida. Es en el único en el cual nosotros vemos continuidad en el nuevo pacto. Dicen el verso que ellos se reunieron, los apóstoles y los ancianos, para conocer de este asunto. ¿Qué aspecto de la ley de Moisés quedaría vigente? ¿Cuál de ellos les sería requerido para que ellos vivieran conforme a ese estándar? Porque a pesar de que nosotros hemos sido salvos por gracia, nos dice en el capítulo 2 de la epístola a los Efesios, también nos ordena en el versículo 10 que hay obras que Dios ordenó que nosotros hagamos, y Él las estableció desde antes de la fundación del mundo. Hay un código de vida claramente establecido en la Escritura. Hay imperativos, mandamientos para nosotros que han de ser obedecidos por el amor, por el resumen de la ley y los profetas. Así que esto es lo que va a determinar el resultado de esta discusión, verso 7. Y después de mucha discusión, primero en el caso de Bernabé y Pablo con los judaizantes, luego estando ellos allí presentes, y los fariseos y los que querían que esto se impusiera, dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, él era el portavoz, como vemos en el Evangelio, las diferentes versiones del Evangelio. Él se levantó, presidiendo la asamblea, toma la palabra y les dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios, fíjense hermano, escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Mire el orden de la salvación. ¿Qué notamos en ese versículo primeramente? Que Dios escoge. Que Dios determinó por qué medio y a quienes habrían de ser expuestos al mensaje que traería salvación a dichas almas. Ustedes saben cómo yo hace algún tiempo, en obvia referencia a lo que estudiamos anteriormente, el encuentro de Pedro con Cornelio de su casa, cómo ya hace algún tiempo
que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio, las buenas nuevas, y creyesen. Así que, ¿qué notamos en ese pasaje, hermano? Notamos que Pablo hace uso de la palabra evangelion, o evangelio para nosotros, que significa buenas nuevas, y con ello establece el principio que traerá la conclusión que veremos más adelante. Si algo es nuevo, el nuevo no puede ser viejo, ¿verdad? Si hay un antiguo mensaje, el antiguo del pacto de obras dado a Moisés y predicado y enseñado, como dice más adelante, el cual es leído, según el versículo número 21, en toda la sinagoga, en cada día de reposo. Ese antiguo mensaje seguirá siendo predicado, pero hay un nuevo mensaje que ha de ser expuesto. Dice, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca el evangelio y creyesen. Entonces, según este orden, Dios escoge. ¿Por qué medio? Será el mensaje de las buenas nuevas de salvación predicado. En este caso fue por medio de Pedro, quien inaugura la predicación a los gentiles, y con ello acompaña no solamente la predicación, sino trae también el don de la fe. Ellos creyeron. Y otra vez en el verso 8 dice, y Dios, que conoce los corazones, según la postura de otros, en este caso de los arminianos, supone que el relato dijera que los gentiles escogieron escuchar la palabra del evangelio y ellos determinaron creer. No es eso lo que dice, sino todo lo contrario, que Dios escogió que los gentiles oyesen la palabra del evangelio. Y fue por boca de un judío, un hombre que había practicado la ley hasta este tiempo. De hecho, vimos cómo el mismo Pedro puso oposición en aquella visión. ¿Recuerdan? Cuando el lienzo desciende del cielo, le es presentado y se le da la orden para que él mate y coma. A lo cual él, en una expresión contradictoria, llama al Señor Señor, pero no está dispuesto a hacer lo que Él le pide. Dice, no Señor, porque ninguna cosa inmunda yo he comido. Pero la gracia de Dios prevaleció sobre la incredulidad y la rebeldía, la resistencia de Pedro para hacer todo esto. Así que Pedro está hablando en primera persona. Él sabe lo que aconteció consigo mismo y está queriendo proyectar, dando testimonio, que el Señor ya había salvado a los gentiles en la casa de Cornelio y que Él mismo no les había pedido a ellos que se sujetaran a ningún rito, a ninguna práctica de la fe judaica. Dice más adelante en el verso 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces Pedro le está hablando a una audiencia que posiblemente, incluso, pudiera ser que estos mismos fariseos hayan sido partícipes del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, porque era la práctica, o era la costumbre divina, si podemos decirlo así, que siempre que era predicado el Evangelio a alguna audiencia, como vimos más adelante luego del día de Pentecostés, incluso los gentiles, que éste sellara la convicción de esa fe salvífica, dando el don del Espíritu Santo. A eso hace referencia. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, o sea, les dio la evidencia de que en efecto habían sido salvos, dándole el Espíritu Santo, lo mismo que hizo con nosotros. Recuerden, Pedro está hablando a esa audiencia de judíos dentro del concilio. Dice, todos los que estamos aquí sabemos que Dios salva
solamente por gracia, sin la necesidad de la circuncisión, porque cuando nosotros creímos y nos fue dado el Espíritu Santo, el Señor no requirió de nosotros ninguna otra cosa. Él lo hizo con ellos. Nosotros circuncidados, receptores bajo esta condición del Espíritu Santo, a aquellos, a los gentiles en la casa de Cornelio, les dio el Espíritu Santo cuando no eran circuncidados. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Pedro ahí? ¿Qué es lo que nos muestra la Escritura? Que la salvación es por pura gracia, que no depende del apego a ningún rito, a ninguna obediencia externa. Por ello que Pedro, se expresa de esta manera. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Entonces Pedro está hablando allí de la unidad que existe dentro del nuevo pacto entre judíos y gentiles. Somos un solo pueblo, como dice Pablo más adelante en su carta a los romanos. Ninguna diferencia hizo Dios, que conoce los corazones, entre ellos y nosotros. Haciendo que, y fíjense hermano, lo que hace la proclamación del Evangelio en el corazón de los elegidos, purifica el corazón. En términos de la profecía en Jeremías, Él quita el corazón de piedra y da un nuevo corazón. Es el equivalente. Purificando por la fe, no por las obras, no por la obediencia, sus corazones. Así que los corazones de aquellos estaban tan purificados, no menos purificados que el corazón de los judíos que habían creído. Así que Pedro, está tocando la fibra emocional, espiritual de aquellos que habían sido receptores de este don divino, de la fe, de la convicción de sus pecados, del perdón en la sangre de Cristo, sin la necesidad, en el caso de los gentiles, de que ellos hiciesen una cosa aparte del solo creer. Hablamos la semana pasada acerca de estas 5 solas que fueron proclamadas durante el periodo de la Reforma: la sola Escritura, la sola fe y la sola gracia. Términos, hermanos, que se encuentran en este relato. La sola gracia, la gracia del Señor Jesucristo, como dice en el verso 11, y la sola fe que está aquí manifestada. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, y lanza una pregunta a esa audiencia: ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué prueban a Dios? ¿O por qué contradicen a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál es el yugo al cual hace referencia Pedro? Al yugo de la exigencia de la ley, de una perfecta, no parcial obediencia a la ley de Moisés. Por eso que Pablo dice que aquel que guarda la ley, en la epístola a los Gálatas, el que se circuncida, viene la obligación de guardar toda la ley. No solamente un aspecto, un punto de la ley. Y esto, hermano, para Pedro mismo, incluso para su audiencia, si eran sinceros, ¿verdad? Si eran honestos, y creemos que por la influencia y el poder del Espíritu Santo, ellos fueron llevados a esta convicción que declara Pedro. ¿Por qué ustedes tientan a Dios, que ha traído una buena noticia? Una noticia que liberta el corazón, el alma y la conciencia. ¿Por qué ustedes tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hermano, acerca de los fariseos, sabemos que dice la Escritura que ellos ponían sobre la cerviz de otros, ponían sobre las espaldas de otros cargas que ellos mismos ni con una vara larga querían tocar. Así que, hermano, vemos que todavía en los fariseos que habían creído existían estos prejuicios. Que Dios, en un acto de bondad, de paciencia y de misericordia, quiere ministrar al corazón de ellos para que descarten cualquier otro medio de justificación y de salvación aparte de la fe en el Señor Jesucristo. Hermano, y esto, como hablamos la semana pasada, es lo que nos distingue
a nosotros como bautistas reformados, nosotros creemos que la obra fue consumada en la cruz del Calvario. Que nosotros reconocemos la diferencia entre lo que es justificación y lo que es santificación. Para ser declarados justos solo tenemos que y necesitamos que creer en el mensaje del Evangelio. Y si creemos conforme al don, somos salvos. Y que en adelante, ciertamente, habremos de vivir una vida que glorifique al Señor. Compartía esta mañana un versículo de la segunda epístola de Pedro, en la cual Pedro dice que nosotros debemos considerarnos como peregrinos y extranjeros. Y allí Pedro, cuando usted lee todo ese pasaje, se da cuenta que Pedro dice, ustedes tienen que vivir de manera distinta. Ustedes ya son salvos por esa salvación, se evidencia y le es de testimonio al mundo cuando ustedes viven como si fueran extranjeros y peregrinos. Ustedes no son ciudadanos de esta tierra, ustedes no viven conforme a los deseos y pasiones que vive el mundo. Ustedes viven vidas de pureza, porque ese es el efecto que tiene el Evangelio y la morada del Espíritu Santo en nosotros. Pero hay personas que no saben distinguir entre lo que es la justificación y la santificación. Algunos incluso piensan que es necesaria la santificación para la salvación. Que para que el hombre sea salvo, necesita obrar, actuar, poner en ejecución la fe que les ha sido dada a todos los hombres, la fe natural, para venir a los pies de Cristo por causa de un supuesto libre albedrío. Y aún más, cuando hablan de la justificación, la mezclan con la santificación y afirman que aquel que no se santifica puede perder su salvación. Es un híbrido entre estas dos expresiones de la gracia de Dios. Hemos sido santificados, hemos sido separados, hemos sido salvados por la gracia del Señor, y por esa misma gracia y con una voluntad vivificada y por la morada del Espíritu Santo somos santificados progresivamente. Porque existe otro extremo de esta postura, en la cual no se habla de la necesidad de ser santificados progresivamente y de que la salvación, por cuanto ha sido otorgada, infundida por la gracia de Dios, no se ha de perder, y por lo tanto se puede vivir de manera libertina. Eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que hemos sido justificados pues por la fe en el Hijo de Dios, y también nos enseña que debemos ser santos como Dios es santo, y debemos crecer en la gracia del Señor, debemos crecer en santidad. Ahora pues, ¿por qué tentáis al Señor poniendo, dice el verso 10, sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mire esta declaración hermosa. No la escribió Agustín, no la escribió Lutero, no la redactó Calvino, sino Pedro en el primer concilio. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, y solo por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Y no, hermano, fíjense lo que dice ese pasaje, ese verso 11. ¿A quién incluye Pedro en esa declaración? ¿A los gentiles solamente? ¿Quienes eran la causa del debate? ¿Cómo ellos debían vivir? Pedro les advierte que si en el corazón de alguno de ellos existía la noción de que para ser salvos, o que la salvación les había sido otorgado a ellos por ser celosos guardadores de la ley de Moisés, allí él les dice, antes creemos, es una convicción, es un credo. Nosotros, los ciudadanos del nuevo pacto, los participantes del nuevo pacto, nosotros creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Interesantemente, hermano, que allí se le atribuye el don de la gracia al Señor Jesucristo, mientras en Efesios dice que la gracia es un don de Dios. La gracia del Señor Jesucristo es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la gracia del Señor Jesucristo, porque uno son, o más bien uno es. Creemos que por la gracia del Señor Jesús
seremos salvos, incluidos nosotros, tanto judíos como gentiles. Todo aquel que aspire a tener un conocimiento, una experiencia salvífica, debe reconocer que es solo por gracia. La gracia del Señor Jesús. Ese don inmerecido, otorgado por Dios en la persona de Jesucristo. Es Jesús el medio por el cual Dios, a través del cual Dios infunde la gracia salvadora. ¿Por qué? Porque Jesucristo llenó el estándar. Porque Jesucristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Solo por eso seremos salvos. De igual modo que ellos. Entonces dice el verso 12, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Interesantemente, hermano, los fariseos que habían creído del verso 5, que se levantaron, tomaron la voz ante esta realidad, hermano, y piensen esto, como las palabras de Pedro, y bajo el poder y la unción y la presencia y administración del Espíritu Santo hizo que ellos no tuviesen palabras para argumentar. Ellos se callaron porque ellos dijeron ciertamente que nuestra antigua condición con relación a nuestra relación con Dios era una gran carga. Y yo les testificaba, hermano, y no sé si ustedes han tenido esta experiencia, experimentaron esto que supongo, especulo, experimentaron estos hombres. Yo no sé si a ustedes les pasó, hermano, que cuando yo conocí esta gran verdad, y estando en la otra posición, afirmando, defendiendo y predicando desde la otra postura, cuando yo conocí esta verdad, me aconteció como le aconteció al reformador Lutero. Yo sentí que un gran peso cayó de mi espalda, así como en el caso del peregrino, en la parábola del peregrino, y vi como las puertas de los cielos se abrieron de par en par. Hermano, fue un día de gloria, fue un día gozoso, fue un día de liberación para mi mente, mi corazón y mi conciencia. Dice que esto trajo como resultado que toda la multitud cayó. Y se le dio paso a Bernabé y a Pablo, quienes habían sido enviados por la iglesia de Antioquía. Ellos, nos dice el verso, que contaban con grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hermano, y nótese cómo los pasajes tienen la intención de darle todo el protagonismo a Dios. Esta es la tercera vez en la cual se hace referencia a la divinidad, a Dios, en quien está encerrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice cómo Dios había hecho maravillas por medio de ellos entre los gentiles. ¿Qué más nos dice ese pasaje? Que Dios hace uso de los hombres para cumplir lo que Cristo comenzó a hacer, como dijimos al principio del estudio de este libro. Dios fue el que hizo las cosas. Aunque ellos, como vimos anteriormente, de hecho, cuando Pablo llegó a aquella región de Licanoia, como ellos creyeron que ellos eran dioses y le atribuyeron a ellos la realización de aquel milagro, ellos no dejan de reconocer que es Dios. Que es Dios el que hace las señales, es Dios el que hace las maravillas. Y de ahí partimos y reconocemos el principio de sol y de gloria. La gloria es para el Señor. Sola Escritura, conforme a la Escritura solamente. Sola gracia, por la gracia, y solo por la gracia, y únicamente por la gracia, es que conocemos al Señor por medio de la sola fe. Y el último de ellos, aquí lo vemos declarado en boca de Pablo y Bernabé, cuando reconocen que todo es gracias a la intervención de Dios y para su gloria. Ellos contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios, ahora, por medio de ellos entre los gentiles. Somos medios, somos instrumentos en las manos de Dios. Él ha hecho y seguirá haciendo hasta la venida del Señor Jesucristo grandes cosas por medio de su pueblo. Un pueblo que entiende la doctrina, un pueblo que sabe expresarla porque la conoce. Pero quien no la conoce y quien no la reconoce, hermano, predicará tristemente otro evangelio. Y tristemente, hermano, hay muchos poniendo carga sobre los creyentes que Dios no ha mandado que les sean puestas en sus mentes y en sus corazones en la práctica.
Hay gente que piensa que si no ora lo suficiente, si no ayuna lo suficiente, si no diezma, ofrenda lo suficiente, y si no se apega a ciertos códigos, y si resbala y cae y cede alguna tentación, pudiera perder su salvación. Pero no es así. Dios sostiene y preserva a aquellos que Él ha elegido para la vida eterna. Es Dios el gran protagonista de esta historia, hermano, de tu historia y mi historia. Dice el verso 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, hermano. Y otra vez, ¿quién es el gran protagonista de la obra redentiva? Dios. Dios. Simón, el instrumento de Dios, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Hermano, usted lo puede ver. Cómo Dios visita al pecador, en este caso, cómo el Señor visitaba y sigue visitando al hombre perdido por medio de nosotros, su iglesia. ¿Quién visitó físicamente? ¿A quienes vieron ellos en casa de Cornelio? Ellos vieron a un hombre, a Simón. Pero desde la perspectiva bíblica, desde el ángulo divino, celestial, es Dios quien estaba visitando a los gentiles. Jacobo les recuerda esto. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Y qué puede añadir un mero mortal a lo que Dios ha determinado? Está implícito. Jacobo, el medio hermano de Jesús, es el que toma la palabra. Muchos piensan que fue el líder de la iglesia en Jerusalén, el anciano principal de la iglesia en Jerusalén. Y aún hace algo más, hace referencia a la Escritura para validar, no solamente por la experiencia y el testimonio que Dios había dado, sino a través de una afirmación profética que está contenida en el verso 16. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Los hombres que hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo y que llevaron esta verdad en forma de misterio a través de una profecía. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas. Esto lo vemos en Amós, en el capítulo 9, versos del 11 al 12. Reedificaré el tabernáculo o la casa de David, que está caído, en referencia al reino davídico. Él está caído y repararé sus ruinas, porque para este tiempo, luego del cautiverio, ya había cesado la monarquía. Y dice: repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Está queriendo decir que volverá a emerger un rey, una monarquía sobre la tierra. Obviamente que no. Jesucristo es el rey. Y su reino no es un reino terrenal, no al menos de este lado de la eternidad. Pero el Señor dice, y a esto está haciendo referencia a Jacobo. Recuerden, hermano, que Jacobo está haciendo referencia a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios está estableciendo en su tiempo presente. Dios está restableciendo el reino davídico. No un reino que estaba constituido de un templo, un trono, un palacio, sino uno espiritual. Y lo volveré a levantar. El reino monárquico de David, a quien se le había hecho una promesa, con quien Dios había establecido un pacto, está teniendo cumplimiento esta profecía delante de ellos. Considere esto: para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y ya se va dirigiendo al resto de los hombres, quienes luego dice en la segunda parte de ese versículo 17: todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Así que esto estaba profetizado. Y Jacobo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, trayendo a su mente lo que había sido profetizado en Amós, les dice: no podemos contender contra Dios. Dios está levantando de las ruinas
el reino davídico. Repito, un reino espiritual. Lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Ya no bajo una teocracia particular a una nación, sino bajo la iglesia. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor, dice en ese verso pasaje, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, Jacobo le está diciendo, todo esto fue profetizado. La inclusión de los gentiles al pueblo de Dios, ya en el libro de Amós había sido profetizado. Que no nos debe sorprender que Dios esté uniendo a esta asamblea a los gentiles. Ya desde antiguo Él lo había dado a conocer. Y de allí Jacobo establece esto que vamos a considerar para terminar, unos mandamientos, unas restricciones que le confieso, hermanos, son causa de mucha discusión. Para mí y en mi opinión, que el mismo Jacobo estaba experimentando, estaba atravesando este proceso, esta transferencia, este periodo de transición entre los asuntos del antiguo pacto y del nuevo pacto. También reconozcamos que Jacobo le está ministrando a personas que hasta la fecha están todavía practicando la circuncisión, que posiblemente todavía se están reuniendo el día sábado, el último día de la semana, que están siguiendo la dieta kosher, ¿verdad? La dieta que le había sido dado a ellos. No como un asunto doctrinal fundamental para la salvación, porque ya le he establecido que no dependía de ello, sino como un aspecto más bien cultural, del cual le iba a ser necesario, iba a tomar tiempo para los judíos, como eventualmente pasó, a reconocer que no debían seguir estas cosas. Pablo es uno de los que da con más énfasis, atiende con más énfasis esta cuestión. Así que por ello es que él le dice en el verso 20, verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios. Que no los incomoden, que no los inquieten, que no pongan en duda su salvación. Porque recuerden, hermano, que es lo que le habían dicho. Si no os sujetáis a la ley de Moisés, si no se sujetan a ese rito de la circuncisión, no podréis ser salvos. Imagínense, hermano. Así vivíamos nosotros, repito, hermano, pensando que teníamos que hacer algo para ser salvos y luego continuar haciendo ciertas cosas para guardar esa salvación. No. Les dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué estas cosas, hermanos? Porque ellos vienen de un contexto pagano, en el cual, de hecho, para agradar a esas divinidades, a esos dioses paganos, ellos podían y necesitaban ofrecer ritos en el cual estuviese envuelta la adoración a las imágenes de esos ídolos y también las prácticas de inmoralidad sexual, orgías sexuales, que eran, según esa cosmovisión, gratas a estos dioses. Se practicaba la prostitución en los templos de esos dioses. Así que, por ello él le dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Es obvio, hermano, que ellos no estaban adorando ídolos. La palabra clave aquí es que se aparten, que guarden distancia, que se cuiden de esto, que en sus prácticas diarias no den la idea o la apariencia de que ellos tienen alguna relación con esos ídolos, que se aparten de todo eso, que Dios, hermano, porque incluso cuando Pablo va al Areópago, ¿qué es lo que le dice? Vio un nicho que estaba vacío y les decía al Dios no conocido. Estaban abiertos muchos de ellos al conocimiento de un nuevo Dios. Eran tan politeístas que pensaban que los dioses conocidos no eran suficientes y que podía emerger otro. Usted estudia, ¿verdad?, la mitología griega, usted ve esto, que un dios desciende del Olimpo, se junta con una mujer y sale un semidios. O que por causa
de la unión entre dos dioses, emergía otro Dios. Él está estableciendo que el único y verdadero Dios es Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Apártense de la contaminación de los ídolos y clarifiquen su mente con relación a estos ídolos, a estos objetos, que se aparten de toda contaminación. De hecho, Pablo, en la epístola a los Romanos y en la epístola a los Corintios, también trata este asunto de los ídolos y lo que es sacrificado a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. En esta segunda parte, prohibición de fornicación, la palabra porneia hace referencia obviamente a todos los pecados de inmoralidad sexual. O sea, que ellos debían tener intimidad con su esposa, guardar el lecho sin mancilla, que no le era permitido la poligamia, que bajo el nuevo pacto las condiciones y a causa del poder del Espíritu Santo en ellos y teniendo el dominio propio, ellos podían ser fieles a su pareja. Otros apuntan, dicen que está hablando de la fornicación relacionada a los ídolos, porque cuando usted ve el versículo que se utiliza el texto del libro de Levítico, usted ve que Dios siempre, cuando habla y le habla al pueblo a través de Moisés acerca de la idolatría, siempre la relaciona con la fornicación. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros decimos servir a Dios, al único y verdadero Dios, y nos relacionamos de alguna manera con otros dioses, estamos cometiendo pecados de adulterio, de fornicación en contra de Dios. De hecho, fue el deseo de Dios que ellos no se juntaran con personas de otras naciones, porque el corazón de ellos, a causa del amor que ellos tendrían para con otras mujeres, los llevaría a adorar a otros dioses. Y el máximo ejemplo que tenemos de esta gran tragedia es el caso de Salomón. Así que, apártese de los ídolos, de esa religión, de esa fornicación espiritual, pudiera ser lo que está diciendo Santiago también, de ahogado y de sangre. Así que les está diciendo esto, obviamente como un judío que quería que los judíos, los gentiles, pudieran sentarse a la misma mesa con los gentiles para consumir las carnes conforme a la tradición judía. Porque Moisés, dice el verso 21, y concluimos, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. ¿Qué le está queriendo decir ahí Jacobo a ellos? Que aquellos que opten por seguir las tradiciones en la sinagoga, en el día de reposo, y que no quieran reconocer las condiciones del nuevo pacto, tienen un lugar donde ir. Tienen un lugar donde ir. De hecho, algunos piensan que estas sinagogas, en algunas de ellas, se dio ese proceso de transición y se dio el discipulado, como hemos visto que Pablo hiciera, junto con Bernabé anteriormente. Estas sinagogas, algunos piensan que de hecho se convirtieron en lugares de adoración a Dios por un tiempo. Porque allí, hermano, fue donde primero les fue predicado el Evangelio. Porque la ley misma predica. Si se hace bajo la iluminación del Espíritu Santo, como hiciera Pedro y hará de hacer Pablo en adelante, Cristo es manifestado, es revelado en las sinagogas. Así que en cada ciudad ellos tienen quien le predique a Moisés. Él es leído cada día de reposo. Y tristemente, y concluyo, hermano, en la actualidad hay muchos que quieren añadir a la sola gracia y a la sola fe y al Evangelio de Jesucristo las prácticas del antiguo pacto. Son los judíos mesiánicos, son los judaizantes de nuestro tiempo que se han infiltrado, hermano, y han confundido y puesto cargas sobre muchos y los privan de la libertad y del disfrute, del gozo, del deleite que es declarado en la Escritura. Así que para nosotros, hermanos, que es menester cuidar la doctrina, hermano, y aprender y saber cómo combatir a aquellos que predican otro evangelio, a aquellos que
confunden o pretenden confundir nuestros corazones y el corazón de personas que nosotros amamos, quienes han sido alcanzados por la sola gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, y que hoy en día, hermano, están muy confundidos y han sido privados de este gozo que el Señor nos ha otorgado en la persona de Jesucristo. Damos gloria al Señor por su palabra. Estemos en pie. Señor, gracias